asistir esta tarde a este webinar. Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a ver. Vale. Bueno, iniciaremos esta tarde con mi charla haciendo una descripción general sobre la situación actual en el diagnóstico del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Diagnóstico con nuevas herramientas, ¿no? Las nuevas herramientas que hemos validado y que estamos en proceso de implantación en las diferentes clínicas para el diagnóstico de TDAH. Entonces sabemos que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es uno de los trastornos del neurodesarrollo que es más frecuentemente diagnosticado en la población infanto-juvenil. Cada día a nuestras consultas nos llegan muchos diagnósticos de sospecha desde los colegios, desde los médicos de atención primaria, ¿no? Que en ocasiones nos llegan con simples observaciones clínicas muy acertadas muchas veces, pero en otras ocasiones no son tan acertadas y por tanto tenemos que nosotros iniciar un diagnóstico clínico certero. Es un trastorno generalmente crónico, ¿no? Esto quiere decir que muchos, si no se tratan adecuadamente, persisten más allá de la adolescencia y en la vida adulta. En muchos casos los síntomas remiten si tenemos una intervención adecuada, pero sí que es verdad que según estudios, cuando no existe una intervención farmacológica adecuada, hablan de un 15% de remisión y unas ciertas tasas de persistencia en la vida adulta, alrededor del 15%. El impacto del TDAH en la vida de las personas es inmenso. Al final, si no existe un correcto diagnóstico y no existe un correcto tratamiento, las tasas de remisión serán muy bajas y el impacto en la vida del adolescente, del niño que lo sufren, son en diferentes ámbitos. El primero sería el fracaso académico, ¿no? Muchas veces nos llegan los niños a las consultas con un fracaso académico ya implantado. Pero también existen alteraciones a nivel emocional, aparecen síntomas depresivos, sintomatología ansiosa, también alteraciones de conducta. Los niños con TDAH tienen una mayor prevalencia con trastornos de desregulación emocional desde el propio síntoma impulsivo. Y desde el propio síntoma impulsivo, muchas veces en la adolescencia aparecen conductas mucho más de consumo de sustancias, ¿no? Consumo de sustancias, conductas más a nivel promiscuas, ¿no? Y estudios a largo plazo han visto que los pacientes con TDAH sin tratar en la edad adulta son más propensos a tener más accidentes de tráfico. Existen muchos artículos que avalan esta evidencia, además de los problemas legales, es decir, a nivel de... En psiquiatría penitenciaria existen muchos artículos que hablan sobre estudios retrospectivos de la prevalencia del TDA en la infancia en pacientes penitenciarios. Y también en la vida adulta, si no hay un correcto tratamiento y una correcta intervención desde la infancia, adolescencia y adulto joven, se han visto que existe una mayor inestabilidad tanto a nivel laboral como a nivel social. Como decía al iniciar un poco esta presentación, cuando un paciente nos llega a nuestras clínicas con un diagnóstico de TDAH de presunción, muchas veces muchas veces el diagnóstico está únicamente centrado en cuestionarios de screening. Esto no es un diagnóstico. El diagnóstico de un TDAH es un trastorno clínico, un trastorno global, donde tenemos que incidir sobre el neurodesarrollo, sobre un diagnóstico de exclusión de otras patologías psiquiátricas que también pueden generar trastornos de atención, déficit de atención, pero que en sí no son un síndrome como es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Es verdad que el diagnóstico clínico también se puede ver apoyado por pruebas neuropsicológicas, es decir, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un trastorno que afecta sobre todo a las funciones ejecutivas y por tanto apoyan a nuestro diagnóstico y hemos de valorarlas, pero no han de ser el pilar fundamental del diagnóstico, es decir, el diagnóstico ha de ser global. Y en los últimos años, un poco desde hace 6 años, empiezo a colaborar desde la clínica en el Hospital de Mataró con un proyecto de investigación en la búsqueda de un biomarcador que además nos permita, como las pruebas neuropsicológicas, apoyar al diagnóstico clínico de nuestro trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Lo cual esto empieza pues, más o menos en el año 2014, cuando Hans y Laszlo se ponen en contacto con nosotros y nos explican un poco una idea, ¿no? que parte de la tarea atencional de Posner, es decir, se incrementa la atención ante un estímulo y decimos, ¿por qué no
lo aplicamos a la población clínica con TDAH. En el año 2016 aparecen los primeros diagnósticos, publicamos los primeros diagnósticos con la validación de este biomarcador, que es un biomarcador de la emergencia cognitiva, como biomarcador para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y actualmente lo estamos empezando a implantar en la clínica. El biomarcador que hemos validado consiste en un marcador que está basado en el ángulo de emergencia ocular. Se plantea inicialmente la hipótesis de que cuando existe un estímulo atencional, el ángulo de emergencia ocular va a cambiar. Y pensamos, ¿y qué pasa en los niños con TDA? Pues en los niños con TDA este ángulo no cambia. La anterior diapositiva aparece cómo se realiza este biomarcador. Nosotros sentamos al niño delante de una pantalla y a través de un videojuego donde el niño fija sus ojos en esta rana que vosotros veis aquí, valoramos los movimientos oculares. El niño, durante más o menos 20 minutos, ha de estar fijando su mirada en la rana. ¿Cuáles son los estímulos? Veis que la rana tiene a los lados 2 charcos. Nosotros le damos al niño la consigna de, bien, tendrás que apretar un pulsador cuando aparece el renacuajo, pero no apretarlo cuando aparece el pez. Esto es una tarea que son alrededor como 20 minutos, son 120 ensayos. Y entonces, claro, lo que ocurre, ¿cómo avisamos al niño? ¿Cómo aumentamos la atención? Pues la atención se aumenta con el niño porque le damos la premisa de la rana va a mover los ojos hacia la derecha o hacia la izquierda y esto nos va a dar una información de que algo va a ocurrir. Con lo cual, cuando al niño le damos la consigna de que algo va a ocurrir, la modulación de los ángulos de emergencia de sus ojos cambia. Lo que hemos visto frente a los controles es que el ángulo de emergencia en los niños con TDA apenas se modula, en los niños con controles clínicos se modula un poco más y en los casos sin TDA y sin ninguna patología, ninguna patología psiquiátrica, el ángulo de emergencia ocular es mayor. Con lo cual intentamos integrar estos elementos dentro de una plataforma y es el BGAZE Clinic, por un lado, y el BGAZE Clinic nos permite, a través del marcador de la emergencia cognitiva, valorar la probabilidad de que un menor tenga trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero además, nuestro biomarcador nos permite saber a través de diferentes parámetros cuál es la severidad del trastorno. Y además nos permite saber el perfil. Ahora os explicaré un poco cómo podemos saber el perfil. Nuestro biomarcador y nuestra plataforma Clinic en sí también lleva implementado un CPT, ¿no? Es decir, un marcador neuropsicológico que nos permite detectar errores por comisión y errores por omisión. Los errores por omisión son los que frecuentemente están más asociados con la inatención y los errores por comisión son los que más frecuentemente están afectados en los niños que tienen más impulsividad. Y como veis aquí, vemos cómo va variando en función del tiempo, cómo van apareciendo más errores por omisión. Conforme va pasando más tiempo, el niño está más fatigado y empiezan a aparecer más errores por omisión, el tiempo de respuesta también va aumentando. Es verdad que también pueden aparecer errores por comisión que, como veis aquí, van... los diferentes ensayos van cambiando en función del tiempo. Cuando nosotros le decimos al niño que fije su mirada, el niño debe mantener su mirada fijada en los ojos de la rana. En el momento en que se sale de este campo de fijación, hay un warning al niño donde la rana se pone en rojo. ¿Vale? Cuanto mayor es el área de fijación, vemos que hay una mayor merma en el control de los movimientos oculares y esto puede reflejar un marcador de hiperactividad. Lo mismo que los patrones de movimientos oculares. Vemos aquí que hay diferentes patrones de movimientos sacádicos. Cuanto mayor es la diferencia entre la izquierda y la derecha, mayor diferencia con respecto a la población general y mayor es el índice de probabilidad para un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Analizamos la atención en función de los tiempos de reacción. Cuanto mayor tiempo de reacción, mayor índice de probabilidad para un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo interesante de la plataforma BGAZE es que engloba un biomarcador
que esto bueno, ha sido, aparte de los coeficientes beta-teta del electroencefalograma de hace años, creo que ha sido bueno, muy innovador en relación a, bueno, a la capacidad del diagnóstico, pero además la plataforma Big Gaze ha digitalizado la entrevista diagnóstica semiestructurada del TDAH de la profesora Susan Young. ¿Vale? La entrevista ACE es una entrevista diagnóstica para el TDAH en la infancia para niños entre 6 y 16 años. Engloba toda la sintomatología y nos permite hacer un análisis global donde también introducimos datos relacionados del neurodesarrollo, de antecedentes familiares, antecedentes escolares, antecedentes psicosociales, y esto nos permite tener una visión global del niño. Claro, esto es fantástico porque nos permite, por una manera, tener un biomarcador, nos permite tener también una exploración neuropsicológica, ¿no? tipo CPT, y nos permite tener una entrevista clínica, y al final de todo este proceso nos saldrá un informe. Como veis aquí, esta es la entrevista ACE. La primera parte son los antecedentes, ¿no? Antecedentes de riesgo. ¿Cuáles son los factores más de riesgo para el desarrollo de un TDAH? La prematuridad, el bajo peso, las situaciones traumáticas, ¿no? Los antecedentes familiares son muy importantes, es decir, hay una alta probabilidad de desarrollar un TDAH si los familiares. También hay factores de riesgo asociados, como el consumo de tabaco durante el embarazo. Es importante la historia clínica, donde valoremos uso de fármacos del menor. Muchas veces llegan niños a la consulta donde vemos que existe una sintomatología ansiosa asociada, que están tomando fármacos incluso para la epilepsia, y esto puede mermar las capacidades atencionales del niño. Valoramos también globalmente su desarrollo académico, su desarrollo de aprendizaje. ¿Cuál es la relación a nivel social con los compañeros y con los amigos? Claro, muchos de estos niños que tienen un TDAH, al tener muy asociado el trastorno por desregulación emocional, hay un mayor conflicto. Son niños que muchas veces están tristes porque están aislados. Y valoramos también los antecedentes familiares. Como veis, la entrevista clínica constituye un screening que se tiene que realizar siempre por un profesional sanitario, por un profesional médico o un psicólogo clínico, donde se valoran los 18 ítems del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se valora tanto en casa como en la escuela, porque sí que es verdad que tiene que haber una disfuncionalidad en 2 o más ámbitos de la vida del niño. Uno por uno vamos valorando síntomas de inatención. Con frecuencia le cuesta prestar atención a los detalles, le cuesta mantener la atención en las tareas, tanto en el cole como en casa. Es frecuente, parece que el niño está en su mundo, tanto en casa como en el cole. Deja de seguir las instrucciones, el típico niño que en clase pues, deja los exámenes a medias. Todos estos ítems los vamos preguntando. Es importante también incluir la información del cole dentro de nuestra entrevista diagnóstica. Valoramos también cuál es la intensidad del síntoma. Puntúan los frecuentes y los siempre, tanto en el hogar como en la escuela. Y además creo que es muy importante valorar la comorbilidad. Es decir, valorar la comorbilidad con el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista tiene una comorbilidad de un 23%, aproximadamente 23-30%, con el trastorno por déficit de atención. Valorar también la capacidad cognitiva, la sintomatología ansiosa, otros trastornos de neurodesarrollo, trastornos de ansiedad, que pueden también generar alteraciones en la atención. Por tanto, vuelvo un poco a lo del principio. Es decir, el diagnóstico del TDAH no es un diagnóstico a través de una prueba neuropsicológica, no es un diagnóstico a través de un screening, sino que es un diagnóstico clínico. Tenemos que excluir otras causas, tenemos que valorar otras causas para encontrar el tratamiento más adecuado que nos permita una remisión de los síntomas. Por tanto, en cada uno de los ítems vamos a ir descartando o asumiendo que el niño puede tener una comorbilidad. Al final de la entrevista nos sale la tabla de puntuaciones tanto para el DSM-5 como para la CIE-10. Y finalmente nos sale un informe que engloba tanto el biomarcador clínico como la entrevista ACE, con lo cual al final tenemos un diagnóstico global a través del CPT, a través del biomarcador de la emergencia cognitiva y a través de la entrevista semiestructurada. Con lo cual yo pienso que Big Gaze, ¿no? Ha permitido englobar
a través de su plataforma y de la digitalización de la entrevista diagnóstica semiestructurada de la doctora Susan Young, una herramienta muy valiosa para la práctica clínica diaria en una enfermedad, en un trastorno de neurodesarrollo tan prevalente como es el TDAH. Esto es un poco el informe, el resumen al final que nos aporta la plataforma, que posteriormente comentará Anabel, y un poco hasta aquí mi presentación acerca de la plataforma BeGaze. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Definitivamente muy interesante todo el tema de lo que hay detrás, ¿no?, de la tecnología. Así que, bueno, ahora pasaremos con Anabel para que nos cuente más sobre cómo en la práctica eso se puede aplicar. Muchas gracias. Muy buenas, muchas gracias, Magda. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, después de la impresionante presentación de la doctora Varela, yo solamente voy a un poquito a hablar primero de... Sé que mucha gente que estáis viéndonos en estos momentos ya nos conocéis, pero para los que no nos conozcáis, os voy a hacer una breve presentación de quién desarrolla, quién es detrás de estas herramientas tecnológicas, quién es el que desarrolla toda esta tecnología. BrainGaze es la startup que nació para ayudar a todos los profesionales de salud mental. Utilizamos tecnología avanzada para desarrollar estas herramientas y ponerlas a vuestro servicio. Entonces, la primera herramienta que se desarrolló fue BeGaze Clinic, como os ha explicado la doctora Varela. Es la herramienta más objetiva que en estos momentos podéis disponer, y además de poder ayudaros a diagnosticar TDAH, tanto en adultos como en niños con diferentes tareas, también nos va a permitir ayudar a diagnosticar dislexia. En este caso a niños de entre 6 y 12 años, porque está preparado para ojos inmaduros solamente, pero os puede ayudar en 10 minutos a descartar o a afirmar una dislexia. Está en la misma plataforma. De hecho, BeGaze pretende aglutinar todo un pool de pruebas diagnósticas para trastornos cognitivos. En estos momentos son las 3 pruebas que están disponibles y que podéis utilizar, pero se irán añadiendo otras pruebas que os ayudarán a diagnóstico de otros tratamientos como TEA, y ya iremos informándoos de cuántas más. La doctora ha hecho una exposición amplia de BeGaze, que es la segunda herramienta que se desarrolló en BrainGaze en colaboración con la doctora Susan Young, pero yo quiero sobre todo la parte más práctica, y es la parte que a vosotros, digamos, os va, supongo que, a animar más a poder utilizarla. Es la rapidez, es la centralización, es la digitalización de esta herramienta. El profesional puede enviar un correo a los informantes que decida el tutor o el papá o la mamá, que saben más del niño, que pueden ser hasta un número de 6. Lo reciben al mismo tiempo todos los informantes. Lo reciben en su terminal, puede ser un ordenador, una tablet o un iPhone. Por lo tanto, es muy fácil que puedan rellenar el cuestionario, porque lo pueden hacer en cualquier momento, incluso en un trayecto. El profesional lo recibe en su terminal, que puede ser igual que el informante, en la terminal que decida, un ordenador o incluso un iPhone, un smartphone. Recibe una alarma cada vez que un informante ha rellenado o ha enviado un cuestionario. El profesional, vosotros tenéis toda la información a tiempo real
de ese paciente, las que os envían los informantes y vosotros podéis ir trabajando en ello. Pero al mismo tiempo tenéis toda la información de todos los pacientes en el sistema que hayáis implementado en el sistema. Por lo tanto, en cualquier momento podéis hacer uso de esa información y ir haciendo informes o pulir o complementar vuestras observaciones. Rapidez, practicidad y centralización, que era lo que se pretendía con esta herramienta, facilitar vuestro trabajo. Lo ha explicado muy bien la doctora Varela, por lo tanto voy a dar 2 pinceladas de 3 páginas de este primer informe, porque en realidad se emiten 2 informes. Uno, que es el exhaustivo, donde está toda la información que los informantes han rellenado y han enviado y que también vosotros los profesionales habéis incluido la vuestra. En este informe de la entrevista ACE, yo quiero hacer hincapié en 2 cosas, principalmente, que es a título práctico. En la primera hoja donde aparece el título del informe de la entrevista ACE, tenéis un espacio donde automáticamente aparecerá, si vosotros lo queréis, vuestro logo del centro o de la consulta. Y luego quiero pasar a la página 33, que se ve así, se visualiza de esta manera, muy práctica, muy fácil. Si habéis escogido el criterio de valoración del DSM-5, veis la clasificación en los 2 dominios, claramente, los 9 de inatención y los 9 de hiperactividad e impulsividad, viendo los resultados, los síntomas que tienen. Sabéis que para valorarse tiene que tener 6 o más síntomas de las 9 cuestiones de dominio de inatención. Igualmente, en hiperactividad tiene que tener 6 o más síntomas de las 9 que se presentan. Hay 5 preguntas asociadas a este criterio que se tienen que responder. En este caso ya estarían respondidas. Esto en el caso del DSM-5. Si elegimos el ICD-10, pues aquí la clasificación es un poco diferente. Se clasifica en 3 dominios. El dominio de inatención, que tiene las 9 cuestiones, 6 síntomas de los cuales tienen que estar presentes. El dominio de la hiperactividad, aquí tienen que aparecer 3 como mínimo de síntomas de los 5 que se presentan. Y en el dominio de la impulsividad, 1 por lo menos de los 4 que se presentan. Igualmente habrán las 5 preguntas extras asociadas a este criterio, las observaciones y el resumen. En la página 36 vamos a ir directamente. Aquí se presenta de esta manera el informe de la valoración de síntomas. Es la puntuación de probabilidad B-Gaze. Se presenta en una barra de valoración, dividida en 3 franjas. Aquí explica un poquito la literatura cómo se ha conseguido esta valoración. Esta valoración se ha conseguido aplicando inteligencia artificial, que es otra de los beneficios, otra de las características que hacen especial a esta herramienta. Es que se aplican unos algoritmos matemáticos de inteligencia artificial sobre los resultados del cuestionario, lo que hace que sea más objetivo, por lo tanto más seguro ese diagnóstico del que vamos a disponer. Y explica un poquito también cómo interpretar la barra. Pues la primera franja, que es la franja baja, aquí el B-Gaze aconsejaría como diagnóstico principal un no TDAH. En la franja alta aconsejaría un TDAH como diagnóstico principal. Y en la franja del medio, lo que nos aconsejaría B-Gaze es que utilizáramos herramientas complementarias, pruebas complementarias para definir nuestro diagnóstico final clínico. Como os he dicho, hay disponemos de otro segundo informe, que es un informe resumido del diagnóstico. Este solo consta de 3 páginas que nos explica, bueno, los datos personales del paciente, el evaluador y la fecha de inicio y de final del informe. Nos explica cómo vamos a conseguir
o cómo hemos conseguido la evaluación, y aquí simplemente nos expresa de esta manera la conclusión del diagnóstico. En este caso, esta paciente pues, no tiene TDAH, y aquí explica los síntomas del criterio, o sea, del criterio que hayamos elegido, en este caso es el DSM-5, ya lo veréis, nos explica los síntomas de las 9 cuestiones, tanto de inactividad, de inatención como de hiperactividad. Y al final, en la misma tercera página, os hace una presentación de la tabla de los síntomas. En este caso, como hemos elegido el criterio de DSM-5, pues presenta esta tabla. Distribuido los 9 cuestiones de inatención y los 9 de hiperactividad e impulsividad. Y las 5 preguntas que van asociadas a este criterio. No me gustaría acabar la charla sin un poquito dar otra pincelada informativa sobre la tercera herramienta que se ha desarrollado por BrainGaze y que ya está disponible. Se trata de una herramienta que no es de diagnóstico, sino que es de terapia. Es una terapia no farmacológica para niños con TDAH, principalmente para TDAH, porque en realidad les ayudaría a todos aquellos pacientes o aquellos niños que tuvieran un trastorno que cursara con una atención, digamos, de distraída. ¿En qué consiste esta terapia? Esta terapia consiste en unos juegos interactivos que se controlan con la mirada y funcionan de la siguiente manera. Funcionan controlando la impulsividad y entrenando la atención. ¿Qué quiere decir controlando la impulsividad? Pues que los pacientes, sabemos todos que los pacientes que tienen TDAH tienen un nivel reducido de determinados neurotransmisores. Bueno, pues esos mismos neurotransmisores están relacionados con los movimientos de los ojos. Y entonces está demostrado científicamente que jugando a estos determinados juegos controlados con la mirada, como los que hemos desarrollado, como Therapy, mejoran la efectividad de estos neurotransmisores y reducen el comportamiento del impulso, del impulsivo. Y entrenamos la atención. ¿De qué manera? Pues sabemos que el sistema oculomotor forma parte integral de la zona del cerebro dedicada a la atención. Entonces, también sabemos que esa zona está alterada en los pacientes de TDAH. Entonces, cuando utilizamos este tipo de juegos interactivos que se entrenan, que se controlan con la mirada, entrenan esta red atencional del cerebro, entonces los pacientes mejoran mucho su capacidad de atención y también su aptitud para resistir a distracciones e impulsos. Como se utiliza, pues el mando son los ojos y la constancia, como en cualquier terapia, tanto farmacológica como no farmacológica, la constancia de la pauta terapéutica que ha aconsejado el profesional será primordial. Bueno, pues no quiero extenderme más en esta herramienta porque nuestra pretensión es hacer una webinar haciendo una información más exhaustiva sobre esta herramienta porque entendemos que seguramente para vosotros será interesante. Os invito a participar en ella de antemano y muchas gracias por la atención y ahora es vuestro turno, el turno de las preguntas. Bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias, Anabel. Definitivamente una grandiosa explicación sobre cómo se aplica todo el estudio que la doctora Varela ha comentado antes y cómo se puede poner en práctica para el beneficio de aquellos pacientes de TDAH para que mejoren en muchos de sus problemas cognitivos y comorbilidades. Veo que algunas preguntas. Quiero instar de todos modos a aquellos participantes que siguen aquí, que veo que todos están todavía aquí, me alegra mucho que se hayan mantenido durante la charla, y quiero instar a que hagan sus preguntas tanto por el vía chat o por la parte de preguntas y respuestas que la aplicación de Zoom permite.
Y la primera, bueno, la primera la voy a lanzar a las dos, pero especialmente vamos a lanzarla primero a la doctora Varela, porque Evita nos pregunta que si hacen alguna distinción entre el TDA y el TDAH. Está de mudo. Sí, sí. Sí, sí que se hace. Es decir, con el Big Ace Clinic, o sea, primero nosotros hablamos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Con la herramienta Big Ace Clinic, en función del perfil tanto de los errores de comisión y de omisión, incluso del número de movimientos sacádicos, sale un perfil más hiperactivo o más inatento. Y es verdad que al final, al completar esto con una entrevista clínica semiestructurada, saldría el predominio de tipo de TDAH. Así que sí, sí. O sea, nosotros partimos inicialmente del supuesto de que el niño puede tener un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y con la herramienta tanto clínica como diagnóstica de entrevista semiestructurada filiamos el predominio de la clínica o filiamos que sea combinado también. Hablando. Perdona, gracias. Evita, he visto que has dado las gracias. Di la oportunidad a Anabel también, a ver si quiere comentar algo sobre la pregunta sobre la distinción, aunque la doctora Varela yo creo que lo ha ya rectificado. ¿Está bien? Vale, perfecto. Genial. Bueno, pues la próxima pregunta es un poco más específica sobre la herramienta, ¿no? No me sale el nombre de quien la ha preguntado, pero bueno, para conseguir un diagnóstico completo y seguro, ¿es imprescindible administrar Big Ace, el ejercicio de la rana y la entrevista clínica de ACE, o con una de las dos es suficiente? ¿Quién? ¿Quién va a contestar? A ver, Anabel, si quieres comenzar tú, y luego damos también oportunidad a la doctora Varela que dé su opinión si sea necesario. Bueno, el diagnóstico siempre es clínico, como ya antes ha indicado la doctora. Cuantas más pruebas diagnósticas complementarias tengamos, el diagnóstico clínico todas las pruebas complementarias son para tener un diagnóstico clínico más seguro, pero al final la decisión la toma siempre el profesional. En todo caso, si hacemos solamente el clinic, el biomarcador, tendremos una prueba objetiva que nos ayudará seguramente a tomar una decisión. Pero si hacemos toda la batería de pruebas de las que disponemos, el resultado será muchísimo más fiable, más seguro. Es como cualquier otra especialidad médica. Un traumatólogo no utiliza solo una prueba diagnóstica, utiliza toda la batería que tiene. Pues igualmente, vosotros los psiquiatras y los psicólogos, toda la gente que trabajáis con salud mental, creo que cuantas más pruebas complementarias tengáis, muchísimo más a gusto y más seguros vais a trabajar. No sé, Paloma, doctora Varela, si piensas igual. Sí, yo pienso que hoy en día, yo creo que en salud mental, infanto-juvenil sobre todo, el diagnóstico, como en toda la medicina, ha de ser fundamentalmente clínico, es decir, la experiencia clínica, ¿no?, a través de todos los síntomas, ¿no?, que constituyen un síndrome es fundamental. A más, ¿no? Es decir, si tenemos un diagnóstico, ¿no?, una herramienta que apoya el diagnóstico, lo que dije al principio, es decir, tanto baterías neuropsicológicas que apoyen una disfunción ejecutiva, ¿no?, que yo creo que ¿no?, ampara pues las bases neurobiológicas del TDAH, y nuestro biomarcador apoya el diagnóstico clínico. Muchas veces, claro, siempre hay un cierto escepticismo, ¿no? Muchas veces en la consulta, ¿no?, pues cuando uno hace un diagnóstico clínico, bueno, parece que como que en ocasiones se necesita algo más, ¿no?, que apoye este diagnóstico, o sea, como las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Entonces yo pienso que el biomarcador creo que ha venido, pues, a realizar un cambio en aquellas herramientas que tenemos para
bueno, para asegurar que el TDAH existe y que existen biomarcadores, que existen alteraciones funcionales, ¿no? Neuroanatómicas y neurofisiológicas que avalan este diagnóstico, ¿no? Un poco para la gente, muchas veces con el escepticismo que genera el TDAH, ¿no? El TDAH existe o no existe, pues creo que esto viene a avalar realmente que sí que existe, ¿no? Y pienso que es un punto de partida para la investigación, ¿no? Pues de vías, bueno, pues bueno, las vías neurofisiológicas que pueden generar el trastorno. Muchísimas gracias, doctora Varela. Tenemos varias más preguntas y os animamos también a que continúen preguntando. Tengo aquí, soy psicóloga, vivo en México. ¿De qué forma puedo adquirir la plataforma y las herramientas? Anabel, yo creo que esta es directamente para ti. Bueno, entrando en la página, si quiere dejar su dirección de correo en el chat para que lo podamos, le enviaremos las instrucciones. Pero en todo caso, entrando a la página web nuestra o hay un enlace que te permite registrarte. Entonces tendrás el OK del sistema y ya podrás utilizar la herramienta. ¿Puedes repetir la web? Pues es es.braingaze.com. Ahí puedes entrar, ahí está toda la información, la repetiremos al final también. Como tenemos más preguntas, me sigo moviendo hacia adelante. Adela Mazana nos pregunta, buenas tardes, usamos la herramienta y nos surge la duda en casos en que se da una baja probabilidad de diagnóstico y una alta severidad. ¿Podrían explicarnos a qué se refiere cada dato? No sé si las dos quieren dar sus pinceladas o quien desea. Comentas tu Paloma mejor que eres la... Sí. Estás en mudo, Paloma. Vale, una baja probabilidad de diagnóstico. Vale, se me ha ido la pregunta. Una baja probabilidad de diagnóstico. Pero alta severidad. Te refieres en el clinic, ¿no? Sí. Claro, es que la severidad, claro, la probabilidad del diagnóstico y la severidad también pueden venir muy determinados porque existe una patología comórbida. Claro, es que al final el diagnóstico te lo tiene que dar la clínica, es decir, el test no es 100% fiable, el valor predictivo positivo del test no es 100%, evidentemente. Entonces eso también puede venir muy condicionado porque existe una patología comórbida. Me avisa que se refiere al biomarcador, ¿vale? Sí. Ya, el biomarcador, sí, yo me estoy hablando del biomarcador. Vale. Bueno, sí, continúo porque se nos están llegando las preguntas. Voy a contestar. Vale, perfecto. Entonces, cuando la probabilidad es superior a 0,6 o está alrededor de 0,6 y la severidad es muy alta, entonces consideramos que sí que puede... digamos, el consejo de Vigase, lo que nos está diciendo la prueba, nos está diciendo que es compatible con un TDAH leve. Si la probabilidad de TDAH no llega a 0,6, es más baja, es bajita, y la severidad es media, consideramos que no es TDAH, que no nos está diciendo el sistema que sea TDAH. No sé si estará contestada la pregunta. Bueno, ya nos avisará. El consejo que da es de lo que dice la prueba. Después lo que diga el clínico finalmente con otras pruebas que ha realizado ya determina el diagnóstico clínico final. Pero lo que nos está diciendo la prueba es esto. Vale. Voy a tomar una de las preguntas que se están haciendo también en el chat, aunque también tenemos preguntas que faltan por contestar. ¿De qué manera, nos pregunta Almeida Inés de Ecuador, de qué manera se puede relacionar este sistema de diagnóstico con los test neuropsicológicos? Doctora Varela, igual. Sí, bueno, se complementan. O sea, yo pienso que se complementan unos a los otros, no se excluyen, se complementan. Depende de qué test neuropsicológicos se realicen, bueno, se complementan unos a los otros, obviamente. Vale, tenemos también una muy directa que no sé si conocerán la herramienta, pero dice ¿en qué os diferenciáis de la herramienta de aula Nexplora? ¿Conocéis la herramienta? Sí. Vale. Bueno, a ver, yo pienso que Aula a mí me parece una muy buena herramienta, tengo que decirlo. Y bueno, es una herramienta más, es decir, no nos diferenciamos. Es decir, en el Aula Nexplora pues, se incluyen otros
otros ítems, es decir, yo pienso que los estímulos de inatención son mucho mayores porque precisamente es, claro, es casi una realidad virtual y creo que es mucho más vivencial, es decir, esto pienso, bueno, es una prueba muy atractiva el Aula explora las cosas. Creo que, bueno, en realidad pues sí que aquí hay una tarea de atención y en la Aula explora también hay una tarea de atención, que es decir, bueno, una es más vivencial, pienso que es el aula, y el nuestro pues quizá pues, es menos vivencial, ¿no? Pero creo que vienen a valorar también, bueno, las variables atencionales. ¿Y puedo hacer un apunte, Paloma, si me permites? Sí. En la parte del CPT es evidente que se valoran los síntomas también. Sin embargo, en la primera parte del biomarcador, creo que es una parte más objetiva y que son complementarias. Aula es una muy buena prueba. Sin embargo, bueno, pues uno valora los síntomas, creo más, con muy buena eficacia, y el otro complementario va un poquito más allá, ¿no? Quiero decir que es un poquito la etiología del trastorno. Entonces, las dos se complementan, no son exclusivas. Yo creo que, como hemos dicho antes, cuantas más pruebas complementarias tengamos, el clínico mucho más fácil lo va a tener para tomar decisiones que le ayuden a tomarla, ¿no? Sí, además de decisiones, también formas de explicar mejor a los pacientes y a aquellos que están a su alrededor sobre lo que se ha encontrado. Otra pregunta que tenemos aquí es, buenas noches, de parte de Laia. Quisiera preguntar por la interpretación del test de emergencia ocular. ¿Cómo debemos interpretar las escalas de probabilidad y de severidad? ¿Qué significa un nivel de severidad menor a .33? ¿Va en contra del diagnóstico de TDAH? Gracias. Depende, el de severidad depende. Para hacer una valoración se tienen en cuenta las dos barras, la barra de probabilidad y la barra de severidad. Las dos son las dos son importantes. Entonces, como he dicho antes, si la barra de probabilidad tiene que estar en el 0,6 para tenerlo en cuenta, y la barra de severidad, pues cuanto más alta, pues más probable será la posibilidad de TDAH. La probabilidad tiene que estar por encima del 0,6 y la severidad por encima del 0,33 también. Entonces, para tener un TDAH, para considerar compatible con TDAH, leve en este caso. Doctora Varela, ¿quiere añadir algo? ¿O yo? Mudo, está en mudo. Es el en vivo, ¿eh? Me parece que estoy de acuerdo con lo que dice Anabel. Vale, perfecto. Porque tenemos más preguntas. Manuel Picado nos dice, soy neuropsicólogo clínico. ¿No? Muy práctica la clase y clara. Ampliaré mis herramientas de diagnóstico. Muchas gracias, Manuel Picado, por tu feedback. Nos place un montón que te está sirviendo esto de ayuda. Rosa nos pregunta, si no se cumple con ningún factor mencionados anteriormente, por ejemplo, consumo de tabaco durante el embarazo, prematuro, trauma, ¿cuál sería su causa y origen u otros factores del desarrollo del TDAH? Bueno, la causa y el origen del trastorno del TDAH es un origen multifactorial, no hay una causa única, pero sí que es verdad que es un trastorno que es genético, ¿no? Hay una herencia poligénica muy importante, entonces no tenemos un factor único que genere esto, no quiere decir que todas las madres que fumen en el embarazo tendrán hijos con TDAH, no, los genes evidentemente al final son los que mandan en el neurodesarrollo, ¿eh? Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Anabel, ¿quieres añadir algo? Más. No, en este caso la doctora es la que tiene toda la información. Vale. Tengo aquí Rollo, dice, ¿puede ser que no haya errores de omisión barra comisión en el ejercicio, pero sí tengamos un TDAH? Bueno, a ver, por poder puede ser, Rollo, pero yo creo que en un TDAH siempre van a aparecer errores por omisión. Es decir, una persona que tiene una sintomatología inatenta, un error por omisión, cuando la tarea se persevera en un largo espacio de tiempo, una tarea un poco más tediosa, se fatigará. Puede ser que tengan menos severidad y que los errores por omisión sean mucho menores, ¿no? Esto puede ser, es decir, pues aquí hay una variabilidad, ¿no? En el tipo de errores puede ser, pero bueno, yo pienso que siempre algún error
hay, ¿no? O sea, sí que es verdad que muchas veces vemos, ¿no? Incluso en los CPTs al uso, que sale CPT no clínico, ¿no? Y que realmente estamos viendo por la clínica que sí que existe una sintomatología TDAH. Esto puede ocurrir y vuelvo un poco a lo del inicio. Un test no excluye un diagnóstico. El diagnóstico es siempre clínico. Me uno a la siguiente pregunta y creo que el diagnóstico ha de ser clínico. Bueno, puede ser, obviamente, yo pienso que mientras se haga un diagnóstico diferencial, un diagnóstico de las patologías comórbidas, un profesional de la salud mental adecuadamente formado puede diagnosticar un TDAH. Un tratamiento, obviamente, es un tratamiento integrador donde tenemos que intervenir tanto los psiquiatras con el tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterapéutico, así como con la ayuda que, bueno, la maravillosa ayuda que siempre nos dan los profesionales de psicología, los psicólogos clínicos, evidentemente. O sea, que yo pienso que al final es una convivencia de todos los especialistas que nos dedicamos al diagnóstico del TDAH. O sea, no quiere decir que tenemos psicólogos maravillosos y súper bien formados que muchas veces son capaces de ver un TDAH mucho mejor que un psiquiatra de adultos incluso, ¿no? Entonces yo pienso que el diagnóstico lo hacemos entre todos con un adecuado, ¿no? Con un adecuado, sobre todo, diagnóstico de exclusión. No se puede hacer un diagnóstico de TDAH sin saber hacer un diagnóstico de exclusión de otras patologías. Creo que esto es muy importante, ¿no? Bueno, ahora que mencionas esto de adultos, una pregunta de hecho, desde nuestra parte sería si estas herramientas funcionan tanto para niños como para adultos. Sí. Bueno, y de hecho yo creo que se estaba realizando, ¿no? El estudio de validación en TDAH de adultos, ¿no, Anabel? Y yo creo que estabais haciendo, ¿no? Y de hecho creo que se han sacado varios papers con adultos, ¿no? Está acabado y validado, se validó con Vallebron. Con Vallebron. Y la verdad Sí. es que es incluso más, Mm. está dentro del 93%, pero en los adultos funciona fenomenal. El biomarcador estoy hablando. Sí. Muy Bueno, bueno. también es verdad que la entrevista diagnóstica de Susan Young también está, bueno, hay una entrevista para adultos, de hecho se está traduciendo ahora al castellano y al catalán, la entrevista diagnóstica de Susan Young para el TDAH en adulto. O sea, Alejandra, de hecho, acaba de repetir esta misma pregunta, así que Alejandra, te hemos respondido antes, así que ya lo tendría. Rollo tiene un comentario sobre alguna pregunta anterior que habías contestado ya. Hay errores y a veces no hay TDAH. Sí, totalmente. No es un poco lo mismo, Rollo. Sí, como con todos, supongo, ¿no? Con todos los tipos de diagnóstico que pueden haber en el espectro. Claro, nos apoyan, es decir, quiero decir, las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Nos apoyan, pero muchas veces también entramos en conflicto con ellas porque vemos en el día a día del niño una disfuncionalidad tremenda y realmente lo que vemos es que la clínica neuropsicológica, o sea, las pruebas neuropsicológicas no nos ayudan e incluso van en contra de lo que nosotros como clínicos estamos pensando. Entonces, bueno, a veces vamos de la mano, otras veces pues hay un conflicto entre nosotros. Al final la clínica manda. Esta pregunta directamente para doctora Varela. ¿Crees tú que un diagnóstico se puede administrar de manera telemática o online? Ya que ahora no. Vale. No, yo pienso que no, de verdad. O sea, esto es una duda que además, bueno, me ha surgido. O sea, sí que es verdad que una entrevista diagnóstica yo la puedo pasar a un padre, ¿no? Vía telemática, es decir, yo pienso que una entrevista diagnóstica o incluso a los profesores. Y esto pienso que ha ayudado mucho a la situación de pandemia que estamos actualmente, porque evidentemente, pues bueno, el desplazamiento o el venir a un hospital pues varias veces para hacer un correcto diagnóstico, pues bueno, entorpece mucho las cosas. Entonces, lo que es una entrevista semiestructurada para pasársela a la familia, bueno, en este caso sí pienso que lo telemático ayuda mucho, ¿no? Pero al niño me he dado cuenta que, bueno, igual quizá una entrevista telemática puede ser, pero al niño hay que verlo.
decir, el contacto, la interacción, ¿no? Lo físico, ¿no? Cómo es el movimiento del niño dentro de la consulta, cómo es la interacción contigo, ¿no? Cómo es la frustrabilidad que tú le generas dentro de la consulta. Esto te ayuda al diagnóstico. Telemáticamente es muy complicado. O sea, a mí realmente, con algunas experiencias que he tenido durante la pandemia, más no tanto de diagnóstico, sino más de tratamiento con los niños, ¿no? De valoraciones clínicas, ¿no? De eficacia de tratamientos, esto me ha resultado complicado, ¿no? Y eran niños que yo conocía. Una entrevista a los padres, sí, pero la entrevista yo pienso que se ha de mantener con el niño al menos 3/4 partes de las entrevistas anuales. Vale, gracias. Pero bueno, es mi opinión, yo creo que habrá opiniones para todo. Ya, habrá para todo, claro, como siempre. Luego tenemos Sí. aquí un comentario de Manuel Picado que dice que se suele encontrar con demandas en las que tiene que tener muy en cuenta que a veces son muy inatentos. Las que suele tener muy en cuenta que a veces muy inatentos. Bueno, con demandas del colegio, ¿quieres decir? No sé. No he entendido muy bien esta pregunta. Un poco, la verdad. Dice, en cuanto a la herramienta, bueno, supongo que se referirá con alguna en algún momento en que alguien piensa que hay un paciente de TDAH, que la inatención sea uno de los factores que reconozcan como... Bueno, sí. A las demandas de consulta, vale, Manuel. Sí, o sea, las demandas de consulta, o sea, yo creo que la inatención también muchas veces viene muy acompañada de los trastornos, de las dificultades en el aprendizaje, de problemas académicos, y quizás estos sí que son los motivos de consulta más frecuentes en la clínica, ¿no? También es verdad que la clínica más hiperactiva y más impulsiva muchas veces vienen acompañadas de consecuencias mucho mayores y nos llegan por otras consecuencias, ¿no? Por otras disfuncionalidades propias del síntoma, secundarias al síntoma. Y veo aquí en el chat también que tenemos una pregunta en cuanto a la herramienta de dislexia. Esta yo creo que sería para Anabel. Anabel, ¿puedes dar un diagnóstico y tratamiento online a un adulto? No, con el biomarcador. El tratamiento de dislexia, la herramienta de dislexia. El diagnóstico, no tratamiento. El diagnóstico con el biomarcador telemáticamente no puede ser, porque de momento, porque tiene que hacer la tarea en el ordenador, en el clínico. Es igual que el biomarcador de TDAH. Es otra tarea diferente, pero es lo mismo. Son 10 minutos. Vale. Pero bueno, telemática todavía no. Por ahora quiero dar una última oportunidad por si hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, y si no, damos por cerrado el panel, agradeciendo a las ponentes y a todos los que han venido y se han mantenido hasta el final. Veo que aquí Manuel Picado dice que sí, ¿me recomiendas alguna prueba concreta para la detección de dislexia en adultos? En adultos yo no conozco ninguna y nosotros no tenemos. En la prueba diagnóstica complementaria del biomarcador es, como hemos dicho antes, de 6 a 12 años solamente, está preparada para ojo inmaduro. Para adultos no conozco ninguna prueba complementaria. Nosotros no la tenemos, desde luego. Bueno, muchísimas gracias, Anabel. Muchísimas gracias, doctora Varela. Creo que han cubierto muchísimas cosas, las preguntas han estado muy acertadas. Agradecemos mucho a todos los que han venido. No se preocupen porque hemos grabado este panel, por tanto tendrán en sus emails muy pronto para que lo puedan ver si necesitan otra vez refrescar un poco de lo que se ha hablado. Gracias, Lorena, por tu comentario. He visto que algunos sí han puesto sus emails en el chat. Yo los he recopilado y los pasaré aquí a Anabel para que se ponga en contacto con vosotros lo más pronto posible. Esperamos verlos en próximos webinars y bueno, muchísimas gracias por venir. Veo que hay más preguntas aquí. Manuel está a tope. Sí, dice que hay un problema que no hay algo concreto para la dislexia. Lo ratificas, ¿no? Que no lo hay. Y que espero que
y el que espera que hagamos más. Así que bueno, eso esperamos nosotros también, seguir trabajando para encontrar muchísimas otras opciones y posibilidades de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de muchas de las problemas de salud mental, específicamente TDAH y todo lo que viene relacionado a él. Bueno, agradecemos a todos, espero que tengan muy buen resto de día o buenas noches si se encuentran no se encuentren en el mundo, y bueno, un saludo a todos. Gracias. Vale, muchas gracias a todos. Adiós.